Final abierto, programa número 23, de nuevo aquí en nuestro lugar, el Café El Cairo de Rosario, hoy para presentar a Héctor El Tigre Caballero, un dirigente histórico de la ciudad de Rosario, un hombre del Frente para la Victoria, un hombre que tiene un partido propio que es el PPS, con mucha relevancia en los barrios de la ciudad de Rosario. Héctor Caballero, aquí en Final Abierto, para analizar los problemas de la ciudad y su futuro. La política en la ciudad de Rosario, un año difícil para la intendenta Mónica Fein, un histórico de la ciudad de Rosario, un ex intendente, un hombre vigente en la política de la ciudad, Héctor Caballero, viene a ayudarnos a pensar qué está pasando en la ciudad de Rosario. Hubo muchos acontecimientos complejos y qué va a pasar en el 2015, cómo sigue esta película de la Intendencia de la Ciudad de Rosario. Héctor, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? La Ciudad de Rosario fue visualizada durante muchos años como una ciudad en ascenso, como una ciudad bien calificada, como una ciudad a imitar, sobre todo en la opinión nacional, diría incluso. Pero en los últimos años entró en una situación distinta. Se han producido hechos negativos. ¿Qué responsabilidad hay de los gobernantes de la ciudad? ¿Cómo evaluás esta etapa de Rosario? Mirá, para ser justo, creo que hay responsabilidades nacionales, provinciales y municipales. ¿No es cierto? Nosotros vivimos en un país que durante muchísimo tiempo le dio, atendió las necesidades, los reclamos de la zona núcleo, porque era la más productiva. Y desatendió crónicamente las necesidades de las provincias argentinas y sobre todo la del nordeste argentino. Si estamos hablando de Chaco, Corrientes, Misiones, no tienen gas. ¿Cómo querés que industrialicen la materia prima en origen si no tienen gas? Es decir, recién ahora hay un plan para llevar gas. Por primera vez el gobierno de Néstor Kirchner pone en agenda la construcción del gasoducto el nordeste argentino. ¿Por qué estalla la cuestión del narcotráfico en Rosario? ¿Es una cuestión geopolítica o de ubicación de la ciudad? ¿Una cuestión de los puertos? ¿Una cuestión de que nuestra policía fue cooptada de un modo brutal por las organizaciones criminales? ¿Cuál fue el cóctel que se armó y qué responsabilidad tiene el gobierno provincial con eso? Mira, yo creo que el peor error que cometió el doctor Wiener cuando fue gobernador es haber pactado con la policía. Todo el mundo lo sabe. Por otra parte, él dirigió una propaganda y una carta a cada uno de los policías, ¿no es cierto? Y él pacta la autogestión. ¿Una carta? Perdón. Sí, dirigida pidiéndole el voto. Esto lo sabe todo el mundo, aparte hay testimonios, están escritas las cartas. Entonces, cuando se pacta la autogestión de la policía, mirá, en cualquier lugar del mundo, y eso es lo que ocurrió en Santa Fe, que cuando vos lo dejás autogestionar, en este caso fue el comisario Toledo, jefe de policía, y jefe de drogas peligrosas, el comisario Hugo Tognoli. ¿Qué es lo que pasa? Transforma una entidad corporativa de este tipo, policial, cada, rubro de la economía del delito, de la economía criminal, en un canal de recaudación. Y eso es lo que hemos llegado a la conclusión. A una cúpula policial totalmente corrupta, y cuando digo corrupta es porque vivían de socios o cobrando comisiones o coimas, como quieras llamarle, de los distintos rubros de la economía del delito. Yo te doy un ejemplo. Andá a Campbell 955 bis de Empalme Granero. Hace 15 años que hay una chatarrería que compra y vende cosas robadas. La toca el uno. Nosotros ya no sé dónde denunciar las cosas. Vemos todos los días a jefes policiales, encumbrados jefes policiales, que están ligados al narcotráfico, que están ligados a distintos tipos de delitos. Entonces, me parece que cuando vos dejás autogestionar
a una corporación policial, termina en lo que terminó, ligada, vinculada, digamos, con las distintas áreas de la economía del delito y en este caso el narcotráfico, no es una casualidad. Hacemos un pequeño cortecito y seguimos. ¿Cómo no? Bueno, este diagnóstico que vos das respecto de que la policía fue cooptada por las bandas narcos y que no hubo un poder político que la pusiera bajo sí con otra lógica, es un diagnóstico que parece que ya está instalado hace mucho y sin embargo no se puede revertir. ¿Qué es lo que pasa? Y, digamos, el gobierno se presume que ya vio que esto está así. ¿Y cómo no se puede hacer otra cosa? ¿Cómo es la historia? Pero escúchame una cosa, vamos por partes. Falta decisión política, ¿me entendés? Yo, por ejemplo, sería gobernador, estuve a punto de serlo, así que, y goberné una ciudad como esta. Si vos me decís, ¿no es cierto?, tenés una secretaria de Asuntos Complejos, la doctora Ana Biglione, que es comisaria, abogada y comisaria, secretaria de Asuntos Complejos. Nombra una brigada operativa de 5 miembros, de los cuales el jefe, o sea, son de extrema confianza, es donde vos llevás la denuncia al ministro y el ministro se las deriva, por ejemplo. Te digo por experiencia propia. El núcleo de mayor confianza. De mayor confianza, o sea, vos elegís 5 miembros de brigada operativa. El jefe, el Gura Fernández, estuvo preso. Está investigado por enriquecimiento ilícito, por una casa que tiene en Pueblo Ester y por otras cosas más. Otro que se hablaba permanentemente con la banda de narcotraficantes de la zona sur y que hablaban cómo liquidaban a esto, al otro. Un cabo también de la brigada, un tercero también, están todos detenidos. Entonces, ¿vos cómo seguís poniendo en un cargo nosotros a una persona que eligió a 5 miembros de la fuerza, teóricamente de su confianza, y 3 o 4 de los 5 están implicados en cuestiones conectadas con el delito? Entonces, me parece a mí que estas cosas que vos a veces desde el gobierno equivocadamente tratás de ocultar, cuando es al revés, el gran salto adelante es que hay que denunciarlo, echarlo de la fuerza, dentro de la ley siempre, entregarlo a la justicia para que lo juzgue y tratar de aportar la mayor cantidad de pruebas. Acá hay muchas cosas que no se esclarecen. Caso Luis Medina. Bueno, nosotros estamos investigando los 2 que se llevaron la Mac para la computadora para saber. Yo quiero saber otra cosa, ¿por qué lo mataron a Luis Medina? Nadie pregunta eso. Nadie pregunta por qué estaba Luis Medina en Rosario, qué estaba haciendo. Nosotros, ¿por qué vino a Rosario? Nadie pregunta esta pregunta. Entonces, me parece a mí que el poder político tiene que implicarse a esclarecer lo que le pasa. Yo creo que se va a realzar políticamente quienes gobiernan como grandes gobernantes en la medida que no tapen nada, ¿no es cierto?, e investiguen todo y saquen a la luz todo, porque hemos llegado a pisar el fondo de la cuestión. Y para salir necesitamos poner sobre la mesa, digamos, a la luz de todo lo que pasa. Y me parece que no hay una decisión política en ese sentido. Héctor, vengo un poco a otro tema. ¿El año que viene vas a disputar la intendencia nuevamente? No lo sé, mirá, nosotros dijimos algo porque creo que estamos todos, yo respeto lo que han tomado la decisión, pero yo creo que esto es una opinión personal y no pretendo ofender a nadie. Yo creo que una falta de respeto, digamos, que el año pasado prácticamente se terminó una elección, el 10 de diciembre se asumieron de diputados nacionales, concejales, etcétera, y ya en el verano estaban recorriendo la República Argentina proyectándose para elecciones que tenían 2 años después. Entonces me parece que, ojo que la gente se agota y cuando se agota de la política busca desvíos que nunca le han venido bien a la República Argentina. Entonces, nosotros ¿qué dijimos? Este año, 2014, lo dedicamos para reorganizarnos. El Partido de Progreso Social discutió un documento público,
cuál es su ideología, cuál es la posición en Latinoamérica, cuál es la posición con respecto a la nación, a la provincia, al municipio. Ese documento está circulando, está impreso, no hemos reorganizado y me parece a mí que las candidaturas tenemos que hablar el año que viene, que es el año electoral realmente. Me parece que fue un apresuramiento que no le ayuda a la política, porque a vos cuando te eligen, a mí, yo asumí de nuevo como concejal el 10 de diciembre del año pasado, hace 6 meses. ¿A vos te parece que a mí me eligieron para que utilizara la banca al mes que elegí? Inmediatamente para hacer otra campaña. Para hacer otra campaña política. Héctor, ¿alguna consideración que quieras hacer en los últimos tiempos dentro de tu partido? ¿Hubo ahí un sector que tomó otro camino? Esto se discutió mucho, digo, más allá de la cuestión personal, ¿qué corresponde evaluar respecto de, a ver, las trayectorias, los dirigentes emergentes? ¿Cómo evalúas todo eso? Digo, porque hay una dirigente ahí emergente que un poco dice, bueno, pero a mí me bloquean la posibilidad de ser candidata yo, un poco... ¿De qué le bloqueo yo a quién? No, digo, vamos a poner... Una evaluación política más que personal, ¿no? Por eso te digo, primero vamos a poner en claro lo siguiente. Hay 2 personas caracterizadas, ¿no es cierto? Una diputada provincial y otra concejal. Diputado provincial, hace 12 años que es diputado provincial. Que yo no planteé la alternancia, yo nunca fui diputado provincial. Nunca. Entonces pero sí fui 4 veces concejal, pudiendo haber sido diputado provincial. No, prefiero trabajar acá con la gente, no ser un triste desconocido, sino que me conozca todo el mundo y pueda, digamos, reclamarme a viva voz e irritado, como me pueda agradecer con afecto una gestión. Caminando por la calle. Caminando por la calle y solo, ¿no es cierto? Como lo hago siempre. Eso a mí me produce una satisfacción y una gratificación espiritual inconmensurable. Es lo que me mueve y lo que me mantiene en movimiento. Con respecto a que no hay recambio, mirá, justamente la concejala, ¿no es cierto? Yo le pedí al concejal Curi, Alfredo Curi, que pasó la de Onganía, que pasó la de Videla, siempre al lado nuestro, siempre un militante, fue un concejal de lujo. Le pedí que dejara el lugar para ir renovando a una persona más joven. Entonces a mí nadie me puede acusar de nada. Además todo el mundo sabe que yo voy de concejal para tirar el tren. Yo no voy a volver a ir a concejal. ¿A quién le estoy tapando? Si el problema, ¿sabe cuál es? Y te lo voy a decir con todas las letras. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Cuánta gente hay que quiere ser candidata a gobernador? En cada partido. Te sobran los dedos de una mano. Muy poco. ¿Cuánta gente quiere ser candidata a intendente? Te sobra con los dedos de una mano. Nosotros de cada partido prácticamente hay uno. Sí, que quiera hacer y que tenga alguna posibilidad más o menos real. Digamos, exacto. Ahora, vos me decís, ¿cuántos quieren ser senadores, diputados? Un montón. Un montón. Esta es la triste realidad. Yo no estoy inventando, sino que estoy describiendo la realidad. Entonces, yo creo que hay que tener más respeto, nosotros, por aquellos que no solamente hablan y hacen discursos sobre la realidad, generalmente maldiciendo la oscuridad, no prendiendo la luz, ¿no es cierto? Más respeto por aquellos que nunca le esquivamos al bulto, que nosotros somos personas que podríamos estar haciendo otra cosa y que sin embargo hacemos esto porque tenemos pasión por hacerlo, no porque tengamos un interés en particular. Yo nunca bloqueé, yo siempre promoví gente que es distinta. Eso es un cuento, ¿no es cierto?, que yo no lo admito, porque no es cierto conmigo. A mí, te voy a explicar, en el 2009, 125, ¿te acordás de la situación que se vivía? Durísima. Sí. Había que animarse para entrar acá, por ejemplo, a tomar un café, ¿sí? Bueno, más en la posición política que nosotros teníamos. Defendiendo la 125. Exactamente. Yo había dicho de que no iba más candidato a nada, que
que iba a seguir en la política, lo dije en la estación fluvial, y que, digamos, que fueran gente más joven. Estaba María Eugenia Bielsa al lado mío, Gerardo Rico, bueno, estaban el Chino Rosúa, etc. A los 15 días, en la misma estación fluvial, tuve que decir que iba candidato a concejal para acompañarlo, en aquel caso, a Rossi. ¿No es cierto? Y un periodista... A Rossi en el 2009, no. Claro, sí, de candidato a diputado nacional okay. Y yo a concejal, ¿no es cierto? Y un periodista con toda la razón del mundo dice, caballero, ¿cómo es? Dice, usted en el otro salón de la fluvial hace 15 días dijo que no. Y entonces yo dije algo. Dije, los militantes a veces no elegimos el lugar donde ir, sino que vamos donde nos necesitan. Lo vuelvo a repetir, en aquel caso, uno de los que me cuestiona me vino a buscar a mi casa, ¿no es cierto? Cuando yo le había dicho a mi familia que no iba, frente a la algarabía de mi familia, de mi nieto, que no iba a ir más candidata a nada. Claro, porque iba a tener más tiempo para la casa. No es cierto, que no iba a ir más candidata a nada, cuando ya lo había dicho públicamente delante de todo el periodismo para no volverme atrás, y tuve que volverme atrás. Entonces, es muy injusto toda esa crítica, ¿me entendés? A mí me duele, ¿no es cierto? Yo estoy muy dolorido. Te digo más, hacé de cuenta que recibí un sopapo que me dejó medio nocaut que todavía no me he podido recuperar. Porque yo he tenido dos grandes, mejor dicho, una gran división, que fue, la conoce todo el mundo, cuando era del Partido Socialista, sí. Pero aquella fue una discusión ideológica, política, metodológica, que ya venía arrastrándose mucho tiempo y que se profundizó. Entonces decir, bueno, unos quedaron de un lado, los otros quedaron de otro lado, independientemente de quién tiene razón, cada uno con su verdad que era distinta. Son dos posiciones, política, ideológica y metodológica distintas. Esto es totalmente distinto. Esto es otra cosa. Una mirada, Héctor, para ir cerrando sobre la cuestión nacional. ¿Cómo ves el país, la crisis de los fondos buitre? ¿Cómo ves ese proceso de sucesión que se está intentando buscar un candidato en el ámbito del Frente para la Victoria? ¿Cómo estás viendo ese proceso? Mira, en primer lugar, yo con respecto a los fondos buitre, yo ahora entiendo muchas cosas más de las que entendía cuando uno estudia la historia, que yo soy un estudioso de la historia argentina. Tengo todas las historias argentinas que salieron hasta el día de hoy en mi biblioteca. Todas las miradas distintas. Todas las miradas distintas, las tengo absolutamente todas. Y muchas veces no me explicaba la actitud de Rivadavia, de tantos otros cuando sacaron ese primer crédito en el año 1824 a la Baring Brothers, y después cómo hubo defensores naturales de todo ese proceso de dependencia económica. Ahora lo entiendo perfectamente, porque si frente a una discusión en el Parlamento Nacional del pago soberano, más en un país que se obvió de decir en el discurso oficial, en un país que parió a un Luis María Drago, ¿no es cierto?, que fue frente a la guerra que se le declaró a Venezuela por parte de Alemania, Italia y Gran Bretaña para cobrarle la deuda externa a Venezuela en el año 1904, dijo no, incorporó al derecho internacional que ninguno puede ejercer la fuerza para cobrar una deuda, ¿no es cierto? Y segundo, para un país que parió al hombre que estuvo en las dos conferencias interamericanas, del 89 y 90, creo que por ahí, ¿no es cierto?, que fue Carlos Calvo, que introdujo una cláusula que se llama cláusula Calvo, que es la independencia y la soberanía de los estados para determinar el curso de sus deudas y de sus transacciones financieras. Entonces, me parece que ver gente que por motivos que a veces considero poder ir, oponerse a dar un respaldo sí. a un Estado nacional, si querés, para no nombrar un gobierno nacional, a un Estado nacional que está peleando por su soberanía, ¿no es cierto?, para reestructurar su deuda, me parece que es un error y que revela la ruptura de las tradiciones que han tenido los partidos políticos en Argentina.
porque si tendrían la tradición de un Irigoyen o de un Alfonsín, el radicalismo no hubiera votado así. Pero bueno, votó en contra. Y me parece que, lo digo con todo respeto, me parece que se equivocaron. Si hubieran seguido la tradición de Irigoyen y de Alfonsín, hubieran votado. Bueno, también el Partido Socialista votó en contra. Bueno, creo que también se equivocaron. Me parece que privilegian, por eso te digo que entiendo muchas cosas de la historia. O sea, privilegian la confrontación con un gobierno en particular y confunden cuáles son los intereses del Estado, independientemente de quién gobierna. Entonces, la soberanía de los Estados para pagar su deuda, para reestructurar sus deudas, me parece que nadie la puede discutir. Ahora después, con el gobierno, confrontar por otro motivo. Hay no un episodio que está sucediendo en la ciudad en este momento respecto del hijo de un funcionario muy importante de la intendenta Mónica Fein. ¿Cómo se debe abordar esta cuestión, digo, con este joven Trigueros? ¿Cuál es la actitud prudente a tomar respecto de esta situación? Mirá, primero que es por lo que uno conoce, lo que ha aparecido y lo que uno conoce, porque ha visto cuántas veces esos pasacalles de las gatitas y de todo eso, lo ha visto. No hemos cansado de denunciarlo, nunca pasó nada. Bueno, me parece que la justicia tiene que actuar en forma ejemplificadora, ¿no es cierto? Y en cuanto a la conducta de la intendenta y de sus colaboradores, eso depende. Yo te podría decir lo que podría hacer yo. ¿Qué haría vos en ese caso? Si yo soy intendente, le pido la renuncia, ¿no es cierto? Si bien sé diferenciar que es el hijo, ¿no es cierto? Pero no puedo estar próximo, digamos, a un delito o a un supuesto presunto delito bastante pesado, sobre todo en esta etapa, donde tanto el municipio, la provincia como la nación han tomado el problema de la trata, etcétera, como un problema grave. Yo no digo de que esto sea trata hasta que se pruebe, pero digamos, es un problema... Claro, pero el funcionario podría decir, bueno, yo con mi hijo, una persona adulta, mayor de 30 años, no tengo vínculo, desconozco. Bueno, es un límite finito. Por eso te digo que es un límite, yo te digo cómo lo resolvería yo, ¿no es cierto? Yo siempre privilegio la transparencia y el ejemplo, porque me parece que es lo que espera la gente común, el hombre, la mujer común que espera. Que los ejemplos vengan de arriba y que los ejemplos vengan de arriba y no estén contaminados. Me parece que ayuda a la transparencia. Claro, claro, es así. Bueno, Héctor, gracias por estar aquí. No, gracias a vos. Con su historia, con su trayectoria y también con su conocimiento. Caballero aporta siempre a pensar la ciudad, a pensar sus problemas y a pensar sus soluciones. Estuvo aquí con nosotros en El Cairo hablando, me parece, de un modo muy abierto, de un modo muy transparente y desde el lugar de siempre, desde el lugar del hombre que le pone el pecho a los problemas de la ciudad y que busca una alternativa distinta. Esto fue Final Abierto, los espero la semana que viene. Gracias.